Amigos, bienvenidos al Ateneo Porfirio Barbajacó. Estamos muy felices de que compartan con nosotros estos espacios de reflexión y conversación. Pero en primer lugar, lo que queremos es que nos cuidemos muchísimo, que sigamos disfrutando la diversidad desde las casas, estos encuentros acompañados de artistas de Latinoamérica, pero vamos a cuidarnos mucho. Estamos en un momento muy fuerte de la pandemia en Medellín, en Colombia, en Latinoamérica, y es deber de todos nosotros cuidarnos y cuidar a nuestras familias y a nuestras comunidades. Así que por favor usemos la mascarilla, estemos en casa siempre y cuando podamos hacerlo, pero si no, si salimos, usemos la mascarilla, mantengamos la distancia social pertinente para que realmente cuidemos a toda nuestra comunidad. Bueno, bienvenidos a este espacio de la Escuela de Espectadores de Medellín. Como ustedes saben, hemos tenido acá grandes invitados, conversaciones con amigos como Daniel Lupo o Carlos Leyes de Formosa, Argentina, también de Mendoza, de Encosala Gladys Ravalle, Juan Comotti, que nos ha acompañado en este espacio, director teatral maravilloso, de Chile, de La Serena, del norte maravilloso de Chile, Sarri, Rodrigo Sarricueta, director de Teatro Puerto, y por supuesto de Lima, la experiencia de la Escuela de Espectadores de Lima con Percy Encinas. Y hoy les traemos un invitado maravilloso, culpable en gran medida de que estemos en estos espacios, y es el fundador de la Escuela de Espectadores de Buenos Aires, Argentina, el profesor Jorge Dubati, que nos va a estar acompañando esta tarde, conversando, compartiendo con todos nosotros algunas de sus posiciones, de sus pensamientos, de las experiencias que ha tenido en todo este tema de la relación con el espectador. Así que no se pierdan de esta conversación y esperamos que la compartan muchísimo con sus amigos y que disfruten de esta experiencia. En primer lugar, vamos a compartirles un perfil de nuestro invitado de hoy, profesor Jorge Dubati, fundador de la Escuela de Espectadores de Buenos Aires, Argentina. Esperamos que lo disfruten. Jorge Dubati es crítico, historiador y docente universitario especializado en teatro. Doctor, área de Historia y Teoría de las Artes en la Universidad de Buenos Aires. Dirige el proyecto de investigación Historia del Teatro Universal y Teatro Comparado, Origen y Desarrollo del Teatro de la Vanguardia Histórica 1896-1939. Coordina el área de investigaciones en Ciencias del Arte en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Fundó y dirige desde el año 2001 la Escuela de Espectadores de Buenos Aires, que cuenta con 340 alumnos. Es responsable de la edición de teatro de Eduardo Pavlovsky, Ricardo Bartiz, Rafael Spregelburg, Daniel Veronese, Alejandro Urdapilleta, Alberto Bacareza, entre otros. Ha recibido numerosas distinciones, entre ellas el Premio Shakespeare en el año 2014, Festival Shakespeare de Buenos Aires y Embajada de Inglaterra, y el Premio María Guerrero 2014, otorgado por la Asociación Amigos del Teatro Nacional Cervantes. En el año 2015, el Rectorado de la Universidad de Buenos Aires le otorgó el Premio a la Excelencia Académica y la Honorable Cámara de Diputados declaró de interés la obra del crítico cultural y cientista del arte, Dr. Jorge Dubati. En el año 2013, el Ateneo visita la Escuela de Espectadores de Buenos Aires e invita al profesor Jorge Dubati a Medellín a realizar la jornada de intercambio Experiencias Compartidas hacia la creación de la Escuela de Espectadores de Medellín. Muy bien, ahí estábamos entonces viendo el perfil de nuestro invitado y ahora le damos la bienvenida. Jorge, bienvenido a este espacio de la Escuela de Espectadores de Medellín y al Ateneo Porfirio Barbajacó. Gracias, muchísimas gracias, Jacqueline. Un placer enorme, enorme, realmente estar en contacto y formar parte además de la red, ¿no? Porque la Escuela de Medellín y la Escuela de Buenos Aires integran la red internacional de escuelas de espectadores. Claro que sí, Jorge, qué bueno tenerte acá. Sabemos que, bueno, que las cosas duras que trae la pandemia, pero otras han sido muy bonitas porque hemos podido ver cómo compartes, como siempre, con tu gran generosidad, compartes los espacios desde la academia, desde las conversaciones, en muchísimos espacios de redes, tanto de Argentina como de otros países. Y bueno, gracias por sacar este tiempo para conversar con nosotros, para estar aquí compartiendo eso que ayudaste a fundar ya hace unos años. Pero bueno, vamos a ir conversando poco a poco de esto. Bueno, Jorge, lo primero es
que nos cuentes cómo está la situación en Argentina, en Buenos Aires, para ustedes, para los creadores, para el ámbito académico, en general, para la gente de las artes escénicas, un poco qué está pasando en este momento y cómo se sigue, digamos, afrontando este año, esta pandemia desde las artes escénicas y para la situación de los artistas en cada uno de los países. Bueno, está la situación muy grave en Buenos Aires. Buenos Aires forma parte de lo que se llama el área metropolitana de Buenos Aires, ¿no? Junto con la provincia, lo que antes se llamaba el Gran Buenos Aires, ¿no? La provincia de Buenos Aires que excede la capital federal o la ciudad autónoma, pero que son una unidad en realidad por los cruces, la llegada de la gente, el trabajo, la circulación, el transporte. Y en ese sentido estamos en un momento muy complicado con la cantidad de contagios, la cantidad de gente que no respeta, no está respetando. Recién escuchaba tus palabras pidiéndole a la gente que respete la cuarentena y los cuidados. Y yo aprovecho para decir lo mismo, si algún argentino está viendo, por favor no dejen de hacerlo. Y por supuesto Buenos Aires sin teatro es una ciudad muy rara, porque nosotros tenemos unos más o menos 500 espacios entre salas, llamémoslas habilitadas, y salas no habilitadas o centros culturales donde se hace teatro. Así que es muy raro ver una Buenos Aires sin actividad teatral. Podemos decir que sin actividad convivial en realidad, porque el teatro forma parte de toda esta gran restricción a la cultura convivial, ¿no? No se ve gente en las calles, los restaurantes están cerrados, los bares, las clases, digamos, estamos dando todos clases desde casa, y al mismo tiempo no hay gente en las canchas, en los estadios, en los templos, así que es una situación muy rara. Yo te diría, para sintetizar, Buenos Aires no parece Buenos Aires, parece que estuviéramos en la luna realmente, pero al mismo tiempo creo que estos 140 días de cuarentena nos permiten sacar algunas observaciones interesantes. Por ejemplo, que la cultura tecnovivial no ha podido reemplazar a la cultura convivial, ¿no? Le llamamos tecnovivio a la cultura intermediada por las máquinas a través de la tecnología y la desterritorialización. En cambio, le decimos convivio, ¿no?, a la reunión de cuerpo presente en presencia física, y realmente el tecnovivio no ha podido reemplazar al convivio. Hoy lo que sentimos es verdaderamente una suerte de, yo lo llamaría un síndrome de abstinencia convivial, por el cual todo el mundo está muy ansioso por que vuelva el teatro, que vuelva el fútbol, que vuelvan las clases presenciales, que vuelvan los bares abiertos, las reuniones familiares, y ojalá que esto sea muy pronto. Yo tengo mucha esperanza porque de alguna manera veo lo que está pasando en Europa como una suerte de espejo adelantado de lo que vamos a vivir en Argentina y en Latinoamérica en los próximos meses, ¿no? Es decir, una progresiva desregulación post-pandémica, ¿no? Y en materia teatral ha habido una retirada del teatro por su naturaleza convivial, ¿no? El contagio. Estoy escribiendo, Jacqueline, un libro que se llama El contagio teatral, justamente donde estamos trabajando este tema del contagio de los cuerpos en reunión, ¿no? Y al mismo tiempo una gran avanzada tecnovivial, digamos el teatro en video, el teatro en streaming, muchas conferencias, muchas reuniones, y yo sintetizaría tres grandes posiciones de los teatreros argentinos sobre este tema, ¿no? Una, está la posición de los teatreros que dicen, hasta que no vuelva el teatro yo no voy a hacer nada, con una enorme precarización laboral en ese sentido, porque no hay salida laboral, no la hay ni en la parte de hacer obras, de hacer funciones, pero tampoco la hay en la parte docente, ¿no?, que es otro de los circuitos fuertes con los que se mantiene el teatro en Argentina. Digamos, la otra posición es la que dicen todo lo contrario, dicen, no, el teatro ya fue, se terminó, ahora nos vamos a dedicar solamente a las redes.
Y luego hay una tercera posición más equilibrada que dice, bueno, cuando vuelva el teatro vamos a hacer teatro, pero toda esta movida tecnovivial llegó para quedarse, nos permite conquistar otros públicos, llegar a más gente, es una salida laboral, podemos descubrir nuevas poéticas, así que yo creo que en Buenos Aires, en la mayoría de los teatreros ven con mucho optimismo el futuro en el sentido de recuperar el convivio y al mismo tiempo capitalizar todas estas herramientas que nos ha dado el tecnovivio. Claro que sí, Jorge. Estás hablándonos de una cosa increíble que ha pasado y es que a partir del momento en que pasa esto de la pandemia, la cuarentena, todo lo que estamos viviendo, siento que, pues claro, que toda la gente está hablando incluso ahorita del convivio y del tecnovivio, ¿no? Ese problema entre lo uno y lo otro, qué es, qué no es, pero sabes que aprovechando que estás aquí porque te he escuchado en charlas y escucho a la gente hablando del tema, primero me sorprende, me parece maravilloso porque el tema del convivio se puso de moda, pero Jorge, mucho me temo, ni siquiera quienes nos hemos acercado un poco o venimos hace años escuchándote o venimos leyendo tus libros e indagando, pues estamos apenas en eso, que no se entiende muy bien. Siento yo que cuando se habla ahorita es convivio o es tecnovivio, bueno, pero no entendemos muy bien qué es el convivio, porque parece que si hablábamos de tecnovivio solamente que tenemos esta pantalla al frente y se nos están olvidando una cantidad de cosas que tienen que ocurrir para que exista el convivio. No sé si te pasa también lo mismo y que un poco volviéramos a hablar del concepto del convivio. No pensemos en el tecnovivio ahora, pero cómo se logra el convivio, que ya de por sí es muy complicado como para resolverlo y pasar a otra cosa. Exactamente. Mira, a mí es un tema que me fascina realmente el convivial, ¿no? Porque creo que el teatro participa del convivio, pero no inventó el convivio. El convivio forma parte de lo que yo llamaría la cultura convivial, que es la cultura de la reunión en presencia física, es decir, la reunión territorial, digamos, con los cuerpos en presencia física, no digamos, la reunión desterritorializada a partir de la conexión tecnológica, sino los cuerpos produciendo una zona de experiencia, de afectación, de contagio, ¿no? Esta palabra que hoy está tan golpeada, ¿no? y tan tremenda, es la que usa Antonín Artaud para hablar del teatro, ¿no? El teatro como un contagio. Lo que nosotros observamos es que el convivio es una institución ancestral que la podemos encontrar ya desde el primer momento en que dos seres humanos se reunieron territorialmente en presencia física, o sea, nos vamos a los comienzos de las cosmogonías, ¿no? a los mitos fundantes, Adán y Eva, ¿no? El primer convivio para la visión judeo-cristiana del Génesis sería el convivio de Adán y Eva. Y por otro lado, es muy interesante ver que no es específico del teatro, sino que el teatro participa de una cultura que la vemos en el fútbol, la vemos en los restaurantes, en la educación presencial, en las reuniones familiares, en las reuniones íntimas de los amantes, digamos. Para que haya convivio, tiene que haber en principio territorio, ¿no? Un territorio geográfico, y tiene que producirse el encuentro de los cuerpos vivos en presencia física en ese territorio, ¿no? Lo que es muy importante decir es que el convivio forma parte fundamental de nuestras vidas, ¿no? Justamente la pandemia lo que ha demostrado es el fracaso del tecnovivio en el intento de sustituir al convivio. Si no, estaríamos todos felices de estar encerrados, conectados con las máquinas y por lo menos aquí en Argentina lo que más se escucha, y más allá de los comportamientos clandestinos de la gente que se escapa y se reúne y hace fiestas y todo este tipo de cosas que no hay que hacer, digamos, lo que más se escucha es cómo extraño las reuniones con mis amigos para tomar mate, o cómo me gustaría darle un abrazo a mi mamá, o quiero volver a las clases presenciales en la universidad porque no es lo mismo estar en contacto a través de la web, o incluso esta cosa tremenda de se corta, ¿no? que
es lo que lo enloquece, ¿no? De pronto una conversación de una hora que se corta, y además uno no sabe muy bien dónde quedó la palabra de uno y si el otro lo escuchó, si el otro está ahí, y lo peor que no sabes es quién lo está cortando, ¿no? O sea, a quién hay que echarle la culpa por lo que está pasando. Entonces creo que si hay algo que ha demostrado esta cuarentena es que necesitamos el convivio, que es parte de nuestra vida, es parte de nuestras necesidades fundamentales, ¿no? Y también ha demostrado que el tecnovivio es una gran herramienta. Yo estoy dando clases a todos mis alumnos en la Universidad de Buenos Aires a través de esta herramienta, pero sinceramente los resultados en los parciales, por ejemplo, en las notas, en las posibilidades de diálogo son muy distintas con la cultura presencial, ¿no? Con la educación presencial. Extraño muchísimo las clases presenciales. Claro, no, es lo que estás diciendo, todos queremos volver a la calle, volver al teatro, volver a encontrarnos con la gente, con la familia. Entonces de ahí viene la idea de que es necesario que para nosotros ese encuentro, ese momento, y más con las artes, pues es lo que estamos necesitando. Pero entonces, Jorge, precisamente estamos hablando de que entonces no hay un tecnovivio, de lo que estamos hablando no es de un tecnovivio. Lo que uno siente es que ahora hay unas nuevas categorías de relación de las artes escénicas con los espectadores, con los amigos, porque nos ha tocado, porque es una cosa que es de vida o muerte si sales a la calle. Entonces, ¿será que ese teatro en red, ese teatro, o no teatro, esas maneras de expresarse virtualmente de los artistas que no somos de televisión ni cine, sino que somos de teatro, se están armando entonces, Jorge, unas nuevas categorías de creación y de relación con esos espectadores? Sí, yo lo que siento es que en realidad la cultura convivial del teatro hoy es más fuerte que nunca. El otro día pudimos ver la transmisión de los persas desde el teatro de Epidauro. El teatro de Epidauro lleno de gente, cualquier cantidad de gente en Grecia, ¿no? Y realmente fue muy emocionante ver por ejemplo, a la gente aplaudir, todos afectados por una zona de la que nosotros no estábamos afectados, recibiendo la información por internet, ¿no? A través de un Zoom que organizó el gobierno de Grecia. Digamos que la cultura tecnovivial va a seguir desarrollándose y de hecho el teatro ha aprendido a convivir con ella y a cruzarse con ella. Tenemos una historia de muchos siglos en relación a las conexiones del convivio y el tecnovivio. Por ejemplo, sin ir más lejos, podemos hablar de las relaciones con la literatura, ¿no? Con la relación del teatro con el libro, o ya en el siglo XIX, los vínculos del teatro con el cine, ¿no? O ya en el siglo XX, un poquito más avanzado, la relación con la radio, la relación con la televisión, la relación con el video, la relación con las redes digitales, ¿no? Lo que creo que hemos aprendido a observar a lo largo de la historia, y creo que es lo que podemos prever viendo lo que está pasando, por ejemplo, en Europa, es que van a convivir. Digamos, yo diría... Yo sacaría, si me permitís, Jacqueline, 5 conclusiones que observo de estas relaciones, ¿no? Entre convivio y tecnovivio. La primera es que no hay identidad, son experiencias distintas. No podemos decir que sea lo mismo estar en el teatro de Epidauro, en la zona de experiencia de la función de los persas, o estar viéndolo en casa a través de Zoom, ¿no? Donde, por ejemplo, las voces de los actores no salían de su boca, sino que salían de los parlantitos, y por momentos había un desfasaje entre la acción y entre la acción física y la palabra, ¿no? Primero, entonces, no hay una identidad entre convivio y tecnovivio. En segundo
lugar no hay un campeonato, ¿no? Yo veo que hay mucha gente que lo piensa en términos de campeonato, como si fuera un River y Boca o una final de Argentina y Colombia en el Mundial, ¿no? Donde vos decís, ¿quién gana este campeonato? ¿Quién es mejor? No, tampoco hay que pensarlo en esos términos. Por otro lado, tampoco hay que pensar en un evolucionismo, ¿no? En una especie de darwinismo por el cual se piensa que el convivio sería un estado primitivo de lo humano y ahora pasamos a un estadio evolutivo que sería el tecnovivial. Tampoco hay que pensar en una destrucción, ¿no? A mí me duele mucho ese aspecto cuando, por ejemplo, escucho a gente más joven que dice, bueno, basta de gastar en ¿cómo se llama? En escuelas de teatro, o basta de gastar en el Instituto Nacional de Teatro porque es un gasto. El teatro tiene, eso es lo que uno escucha, ¿no? Enfermedad de gastos, ¿no? Es un término muy del neoliberalismo, y la idea sería, che, hagamos hologramas, que es lo mismo, ¿no? Para. Realmente si la cultura convivial fuese digamos, abandonada o desplazada o anulada por la cultura tecnovivial, estaríamos ante un gran naufragio cultural. Sería tremendo, sería tremendo. Me recuerda un poquito a esto de los talibanes que destruyen los budas porque no creen en esa religión, ¿no? En ese sentido, la cuarta conclusión sería tampoco destrucción, ¿no? No destruir a nadie, digamos, al contrario. Bueno, y la quinta es que los vínculos entre convivio y tecnovivio no son simétricos. El convivio puede incluir al tecnovivio. Por ejemplo, yo podría en este momento hacer aquí con mi esposa una obra teatral donde yo sea el actor, Nora la espectadora, e incluirte a vos tecnovivialmente dentro de la obra. Pero no podríamos incluir lo convivial en el tecnovivio, es decir, la zona de experiencia, por ejemplo, de este convivio aquí o de el convivio que ustedes están haciendo, por ejemplo, con tu esposo en tu casa, no podríamos incluirlo en el tecnovivio porque el tecnovivio todo lo transforma en tecnovivio, ¿no? El concepto de sistema modelizador secundario, ¿no? Es decir, un sistema de modelizador secundario quiere decir que, dada una estructura semiótica, hay un sistema que la toma y la incluye y la transforma en otra cosa, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, habla de video teatral o se usa un eufemismo que es el teatro en video, no es teatro en video, es video, digamos, ¿no? Es video en video, porque en realidad el video opera como un sistema modelizador de segundo grado que transforma el teatro en video, ¿no? Y en ese sentido no podemos ser ingenuos, ¿no? Yo creo que Marshall McLuhan ya lo dijo en un libro fabuloso, donde dice, el medio es el mensaje. Es decir, que el convivio sería el mensaje, o el tecnovivio sería el mensaje, o las posibles hibrideces entre una forma y la otra, ¿no? Esto no quita que nosotros podamos disfrutar de manera pluralista tanto del tecnovivio como del convivio, como de las formas de cruce, ¿no? Yo creo que eso es el futuro. El futuro es el pluralismo, una gran caja de herramientas por la cual mis espectadores en la escuela de espectadores y tus espectadores en la escuela de Medellín puedan disfrutar tanto de un video, digamos, con un registro de teatro, como de un acontecimiento convivial, ¿no? Creo que tenemos que formar actores que puedan tanto atender la demanda laboral convivial como la tecnovivial, y espectadores que puedan también atender tanto la demanda convivial como la tecnovivial y las formas de cruce, ¿no?
Sí, Jorge, interesantísimo esto que estás diciendo, porque digamos que es ver todas las posibilidades que brinda también la herramienta y la manera en cómo nos relacionamos con ella, pero no caer solamente en la idea de nombrarlo o de pensar que trasladamos un escenario a esta pantalla, a esta cámara y de ahí ya terminó el asunto. Pensando en todo eso, escuchándote y pensando en esta semana, en qué es precisamente cuáles son las preguntas que nos estamos haciendo desde la parte de creación. Pensaba en eso, ¿será que también hay un afán de simplemente nombrar si estamos haciendo convivio, tecnovivio, pero qué pasa con la creación? Y ahí hablando de la poiesis también, ¿cierto? Es decir, si de pronto la pregunta por dónde deberíamos enfocarla y a lo mejor desde ahí, cuando estamos en la escena, cuando estamos las tablas del teatro, pues tenemos unas preguntas y empezamos a desarrollar ahí un trabajo de laboratorio, de creación, de investigación, que nos va dando como unas respuestas y luego compartimos eso con el público en un punto para que lo terminemos de armar juntos. Pero ahora, desde esa parte de creación precisamente, entonces, ¿cómo estamos haciendo esas preguntas? Es lo que tú decías ahorita. Estamos presentando un teatro grabado por un lado, por otro lado estamos haciendo unos videos, por otro lado estamos buscando cosas, no sé, yo con mi grupo ando buscando algo que digo no es puesta en escena y no es video, a lo mejor será una puesta en video, pero es una investigación porque no sabemos, nunca habíamos estado en una pandemia y nunca habíamos tenido que ensayar por estas redes y por el Zoom, ¿cierto? Pero siento que nos hace falta la pregunta por la creación y la pregunta por alcanzar ese momento pues de la poiesis, porque bueno, cómo lo transmitamos será otra cosa, pero no sé, siento que también ahí nos estamos desviando de lo que es la profundidad del tema y es qué vamos a compartir si no nos preguntamos por ese punto de la creación. Exacto. Yo lo que siento, Jacqueline, es que tenemos experiencias distintas en ese sentido. Una cosa es la experiencia del acontecimiento convivial y otra es la experiencia del acontecimiento tecnovivial. Y de alguna manera podemos decir que esas experiencias van a implicar poéticas diferentes, relaciones con el espectador diferentes, formas de contagio diferentes, formas de comunicación, formas de actuación, formas de control, es decir, que realmente no es menor el tema de la experiencia, ¿no? Pensémosla como si, digamos, hagamos un paralelo, como si habláramos de experiencia teatral y experiencia cinematográfica, ¿no? Una cosa va a ser actuar para una cámara de cine de determinadas características y otra cosa va a ser actuar para el espectador en vivo, presente allí en la misma encrucijada. Pensemos cómo esto determina las políticas culturales, ¿no? Porque, por ejemplo, cómo debe asumir esto una legislación y también cómo lo debe asumir la educación. Yo le llamo digamos, políticas del acontecimiento, pero también digamos, pedagogía del acontecimiento. La pedagogía del acontecimiento. A ver, ¿cómo aprende un clown, por ejemplo, un payaso, a relacionarse con el público presente y cómo aprende un clown a relacionarse con el público en pantalla, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es muy interesante esta pregunta, ¿no? Digamos, hay que ir a la filosofía, hay que ir a la filosofía. Yo siento que tenemos que ir a la filosofía y no tanto estar pensando en intereses, llamémoslos de tipo comerciales o empresariales, intereses más vinculados a lo que podríamos llamar negocios, ¿no? Como por ejemplo, yo veo en Buenos Aires que hay un montón de emprendimientos vinculados a ahora construir comunidades de espectadores en la web. Me parece que no va solamente por el lado de convencer, digamos, como si fuéramos intelectuales orgánicos de determinadas empresas. No hay que convencer a la gente de que esto es mejor que lo otro o que ahora dejate de joder con ir al teatro y quédate viendo la tele. Me parece que el pensamiento tiene que ir por otro lugar, tiene que ir por la pregunta por la política, por la ética,
por la existencia, por la relación con la cultura viviente, la pedagogía, formas diferentes de relacionarse con el mercado, formas diferentes de relacionarse con las políticas de control. Es decir, creo que esto es lo fascinante de lo que está pasando, ¿no? Que el mundo se ha transformado en un gigantesco laboratorio de percepción y de autopercepción de cómo funcionan los convivios y los tecnovivios en nuestra vida, ¿no? Y me parece que la única forma de poder tomar un posicionamiento frente a esto, que no sea limitadamente sectorial, por decirlo así, es realmente colocándonos en una perspectiva de tipo filosófica, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que la filosofía nos permite sacar 4 grandes, creo yo, observaciones, ¿no? La primera observación es la de un mundo pluralista. Un mundo pluralista, esto es muy importante, un mundo en el que convivan todas las expresiones artísticas, ¿no? Es decir, un mundo en el que podamos disfrutar de ver teatro de cámara en convivio y de tener convivios en estadios y al mismo tiempo poder ver espectáculos como el del Teatro de Epidauro que nos llega de Grecia en una transmisión de Zoom, ¿no? Por otro lado, que la filosofía nos dice que no puedo pensar la organización de la mirada de la cámara de la misma manera en que estoy pensando la interacción de 2 cuerpos en el espacio real en presencia física. Entonces, la segunda cosa que nos dice la filosofía es, che, más allá de las empresas, más allá de las iniciativas, de los negocios, tenemos que utilizar constelaciones categoriales distintas, ¿no? Bueno, la tercera cosa es, vamos a tener que llevar todo esto a la educación, a la formación de los actores. Necesitamos formar actores que al mismo tiempo que tengan saberes para relacionarse con el otro en convivio, tengan también saberes para relacionarse con las cámaras, ¿no? A mí me gusta llamarlo esto el actor en la sopa cuántica, ¿no? Es decir, imagínate un actor que está en su casa, suena el teléfono y es, no sé, un director argentino que le va a proponer hacer en convivio Hamlet en un teatro independiente. Y después suena otro teléfono y es un director de televisión que le propone hacer publicidad. Y suena otro teléfono y no sé, es Fellini que lo llama para hacer una película. Entonces, me parece que ese pluralismo tiene que estar volcado a lo que llamaríamos la pedagogía del acontecimiento. ¿Cómo aprendés a actuar en convivio si no actuás en convivio? Si no tenés horas de actuar en convivio, ¿no? El maestro Cartoon lo llama saber de tiempo a esto. Es un saber que se adquiere con el tiempo, digamos, con la práctica. Lo que antes se llamaba gastar los zapatos en el escenario, ¿no? O cómo aprendés a hablarle a una cámara con las distintas posibilidades si no tenés horas de trabajo, ¿no? Bueno, y esto mismo para nuestras escuelas de espectadores. Este sería el cuarto aspecto, ¿no? Tenemos que formar espectadores politeístas, espectadores que puedan disfrutar y relacionarse tanto con una transmisión en Zoom como con un acontecimiento convivial, pero que al mismo tiempo se den cuenta de que son experiencias muy distintas. Y la única manera de entender esto es la filosofía. Por eso volvamos a la filosofía, ¿no? Yo creo que hoy se están produciendo, por lo menos en Argentina, te digo, se está produciendo mucho discurso fogoneado por intereses comerciales, salidas laborales, por cuestiones empresariales, como quien dice, ¿no? Como me parece que hay que tener cuidado de no sostener determinadas teorías que serían solamente funcionales a determinados proyectos empresariales, digamos, y tener en cuenta una perspectiva más amplia, por ejemplo, desde una teoría de los acontecimientos y las experiencias, como lo propone la filosofía, ¿no?
Jorge, también este momento, pues el caos que nos ha tocado vivir este año, porque todo es muy vertiginoso, de un momento a otro, de una semana para otra, nos toca salir corriendo, dejar las temporadas que teníamos planeadas y uno dice, bueno, será unos meses, pero de pronto no, de pronto será más meses o un par de años. Sí. Bueno, todo esto que nos está tocando vivir, también creo yo que ha sido una oportunidad para que los espectadores, la comunidad en general, la sociedad, se meta un poco en la casa de todos nosotros, de la gente de las artes escénicas. Yo siempre he dicho que hacer teatro es un privilegio y el primer privilegio es para uno mismo, ¿no? Para quienes decidimos estar ahí en cualquiera de las áreas, en cualquiera de las ramas, en el escenario o fuera de él o en las academias o desde la escritura, porque por lo que sabemos, los que estamos ahí entendemos por qué es un privilegio, pero ahora que pasa todo esto y que empezamos a hacer algo que no hacíamos, nosotros no somos ni actores de televisión, ni presentadores, ni mucho menos, y no estábamos ocupados tanto de esa imagen, de las grabaciones y de la farándula, digamos, de lo que implica esto, fue dejar meter esas cámaras a nuestras casas, lo que nos está pasando hoy, desde estar en nuestra sala, en nuestra biblioteca, en nuestro estudio, Sí. pero en cualquier lugar de la casa, pero también hemos develado esa, digamos, ese misterio también que tiene que el teatro, las temáticas que venimos trabajando toda la vida, la filosofía, la ética, digamos, esas cosas que a veces parecían inútiles también para esa sociedad que trabaja solo el mercado y que tiene otros intereses políticos y de pronto es una oportunidad y para que vamos hablando de esos espectadores también, porque yo creo que muchas de las cosas que buscan hoy en día cuando se conectan a una red, al internet, a las redes sociales en general, no solamente en la pandemia, muchas de esas cosas las pueden vivir si se relacionan con el teatro en ese universo gigante que es el teatro. Entonces ha sido muy bonito porque yo siempre digo, cada cosa que hacemos es compartir lo que hacemos diariamente, con quién hablamos, de qué escribimos, qué leemos, cuáles son los autores. Es una cosa hermosa y uno siente, wow, los invitamos a nuestra casa y esperamos que eso, como lo hacemos todos los días en nuestros escenarios, también nos ayude a vivir un poco, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y realmente creo que yo veo, yo soy muy optimista, pero en todo. Debe ser porque como argentino hemos pasado momentos tan difíciles y hemos logrado salir de esos momentos difíciles, entonces no hay nada que uno diga esto no lo vamos a superar, ¿no? Y por supuesto creo que nos deja esta experiencia una cantidad de herramientas, una cantidad de experiencias, una cantidad de relaciones nuevas y de vínculos que vamos a ir capitalizando, por supuesto. Ahora, yo siento que le agradezco enormemente a esta experiencia. Lo que más le agradezco es darme cuenta de la importancia enorme de las relaciones conviviales en la vida cotidiana, ¿no? Porque viste que antes las teníamos a mano y las teníamos tan cerca que no nos dábamos cuenta. Hay algo muy fuerte de esto, ¿no? Por ejemplo, veíamos como natural juntarse con los amigos a tomar mate, por ejemplo, o no sé, de pronto estar reunidos en un teatro o de pronto viajar, por ejemplo, trasladarnos en el territorio argentino para poder ver una obra de teatro. Era todo como muy natural. Y de pronto esta interrupción hace que valoremos cada una de esas cosas de otra manera, que las recuperemos de otra forma, ¿no? Es un poco lo que dice este cuento increíble de Edgar Allan Poe, que se llama La carta robada, ¿no? O es una de las posibles traducciones, así lo traduce Cortázar, que es que la mejor manera de ocultar algo es poniéndolo muy a la vista, ¿no? Yo siento que el convivio estaba tan a la vista, pero tan a la vista, y estaba tan metido en nuestras vidas que no lo veíamos. Y de alguna forma
toda esta restricción no solo nos lo hace ver, sino que siento que vamos a volver a los convivios con una, digamos, con otra valorización. Los vamos a valorar mucho más. Yo, por ejemplo, hace 140 días que no veo a mis nietos. O sea, los veo tecnovivialmente, pero acostumbrado a ir con ellos a todas partes, a encontrarse, tomar un helado, ir al teatro, etcétera, digamos, a un trato territorial en presencia física. De golpe siento que cuando les pueda dar un abrazo, no sé, no solo van a estar más grandes, porque pasa el tiempo, sino que yo creo que no los voy a soltar por lo menos media hora. Yo me imagino media hora abrazado a cada uno. Creo que eso también es un aprendizaje muy interesante, ¿no? Que pone el acento en una revalorización de la cultura convivial, que incluso en esta restricción se abre camino, ¿no? Yo noto lo que hacemos acá en la Argentina con las ventanas, por ejemplo, o los balcones, que me imagino que en Colombia debe estar pasando lo mismo, ¿no? O lo que se hace con las terrazas, entre las ventanas y las terrazas, que son nuevas formas de convivio, digamos, o, por ejemplo, lo que apareció en algunas provincias argentinas, como el teatro tapial, ¿no? Que es hacer teatro para los vecinos aprovechando unas paredes más bajitas, ¿no? Bueno, creo que la cultura convivial va a estar revalorizada, ¿no? Y lo mismo pasa con el teatro, y lo estamos viendo en Europa, ¿no? Dicen que está yendo mucha más gente a las prácticas conviviales, teatrales o conciertos, reuniones, que por ejemplo al cine, ¿no? Porque claro, estamos un poco saturados de pantalla, ¿no? Sí, 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 por supuesto, Jorge. Es lo que tú dices, viene un momento de ese abrazo precisamente, del abrazo. Hace unos días celebrábamos la Semana del Teatro en junio y le pusimos el teatro Abraza Medellín. Entonces todo tiene que ver con eso, con vernos, con mirarle al otro, aunque sea los ojos, porque tenemos las mascarillas, pero verlos al frente y poder en un momento dado abrazarlos, a nuestra familia, pero también a los artistas. Esperamos que sea un gran momento también para eso. Jorge, en esta segunda parte de la conversación, porque nos podríamos quedar acá en lo que estamos hablando, que es maravilloso, quisiera que habláramos un poquito también precisamente de las escuelas de espectadores. Sigámosle contando a la gente un poco de manera resumida, pero aquí estamos, como siempre, hablando del tema, y hablábamos de eso, pues de que naturalmente la Escuela de Espectadores de Buenos Aires ha sido para nosotros en Latinoamérica, en muchas ciudades, cada vez ha crecido más, un ejemplo maravilloso y una incitación que tú nos haces desde que te conocemos y desde que conocemos la escuela para relacionarnos con esos espectadores. Hemos hablado de la escuela, bueno, pero ahorita precisamente te quería preguntar eso. ¿Qué ha pasado este año con el proyecto concreto de la Escuela de Espectadores, con todas estas personas, cientos de personas que acudían cada semana a las conversaciones, a toda esa atmósfera maravillosa que hemos venido también compartiendo con la gente a través de sus programas? ¿Qué está pasando con la escuela en Buenos Aires? Mira, es muy duro porque no nos estamos pudiendo reunir. Entonces, estamos trabajando, pero a través de un Facebook, digamos, que le ha traído muchos problemas a mucha gente, especialmente la gente más grande. Hay mucha gente mayor, digamos, que te dice, no, yo no lo sé manejar, claro, no lo quiero manejar, y a diferencia de otras personas mayores que te dicen, mi psicoanalista me dijo que tengo que aprender a manejar esto, y aprendieron a manejarlo y lo manejan mejor que yo, ¿no? Digamos, lo primero que yo observé es esto. Yo recibo todos los días mensajes de muchísimo cariño y deseo de volver a reunirnos, ¿no? De volver a esos convivios. Vos sabés que en la escuela somos 340 personas y vienen los artistas y es una experiencia muy, muy interesante la de esas reuniones de los lunes. Pero al mismo tiempo estamos
produciendo todo el tiempo autoobservación, estamos viendo cantidades de videos y de películas y de transmisiones por streaming, es decir, no nos hemos quedado quietos, y produciendo todo el tiempo teoría, lo que a mí me gusta llamar filosofía del teatro, ¿no? Respecto de toda esta situación nueva que estamos viviendo. Fíjate, Jacqueline, que es un gran desafío para nosotros, pero al mismo tiempo es una gran experiencia de conocimiento, ¿no? Por ejemplo, autoobservarnos como espectadores, cómo nos relacionamos, por ejemplo, en un acontecimiento convivial que necesariamente es mucho más caótico, y cómo nos relacionamos, por ejemplo, con una pantalla, ¿no? Con diferentes formas de grabación o diferentes formas de transmisión, sean en vivo o sean, digamos, remotas en delay, ¿no? Creo que estamos aprovechando el momento para un tremendo ejercicio de autoobservación, ¿no? Dándole un enorme valor a esto que llamamos el espectador investigador, el espectador que digamos, se autoempodera como un laboratorio de observación y de autoobservación, y por supuesto estamos en ese sentido recogiendo una enorme cantidad de observaciones y comentarios y recuerdos. Creo que es muy interesante esto que está pasando. Al mismo tiempo, me llegó hoy, mirá, justo hoy me llegó la personería jurídica de la Asociación Argentina de Espectadores de Teatro y Artes Escénicas. Vos sabés que ¡qué bueno! armamos una asociación el año pasado y por supuesto tardó un montón en que surgiera la personería jurídica para que podamos empezar a trabajar. Y acabamos de recibir hoy es la llegada de nuestra personería jurídica, así que estamos muy contentos porque esto nos va a permitir, organizar encuentros, multiplicar el vínculo con la red de escuelas de espectadores, que vos sabés ya son 45, ¿no? El mes que viene se abre la escuela en Santo Domingo, ¿no? En República Dominicana, y acabamos de recibir, estos son todas primicias, Jacqueline. ¡Qué bueno, maravilloso! Vos sabés que nos acaban de dar ¿cómo se llama? Un subsidio en Francia para hacer la primera escuela de espectadores digital, que la vamos a hacer con la Universidad de La Rochelle y con la colaboración de distintos representantes de lo que sería la Nouvelle Aquitaine. Pero la verdad que estamos muy contentos porque no nos hemos quedado quietos, no nos hemos, paralizado con esta situación, sino que ha sido tremendamente motivadora y tremendamente estimulante, ¿no? Paradójicamente, y al mismo tiempo nos está todo el tiempo alimentando el deseo de volver a los teatros y por supuesto de volver a encontrarnos los lunes en la escuela del Centro Cultural de la Cooperación, ¿no? Así que creo que ha sido una experiencia de la que estamos produciendo mucho conocimiento, pero de la que vamos a producir más en los próximos meses, mientras dure la pandemia y cuando ya entremos en el periodo de la pospandemia. Qué bueno, Jorge, todo eso que nos estás contando, esas primicias, esa idea de fortalecer ese proceso que tienes hace tantos años con la Escuela de Espectadores en Buenos Aires, pero a través ahorita de una organización que recoja todo ese proceso para poder proponer otros encuentros y otras maneras de seguir consolidando esta red de Escuela de Espectadores de Latinoamérica.
esta incitación que nos has dado a través de compartirnos ese proceso de Buenos Aires y que hemos querido nosotros sembrar en cada una de nuestras ciudades y de nuestros países. Y precisamente hablando del espectador, ahora no solamente como el que observa, como el que especta, como el que va a los teatros, todo ese proceso que has venido trabajando, siendo ese puente también entre el espectador y los artistas, pero ahora es muy interesante lo que planteas y es la investigación de la categoría específica del espectador. Ahora, hace rato ya me has venido contando de esa investigación, de ese proceso que llevas y yo creo que nos vas a traer grandes sorpresas en cuanto al análisis, en cuanto a la investigación, los textos que vamos a poder disfrutar de eso que estás investigando. Eso será un proceso maravilloso. Y hablando de eso, es increíble cómo, digamos, en Buenos Aires, que es una ciudad obviamente que vive el teatro de día, de noche, y Argentina, que tiene una tradición más fuerte, el espectador es un espectador que investiga, no solamente es el espectador que va, compra una boleta y se sienta en una silla o va a un espectáculo gratuito y ya, ese es su trabajo, sino que se ocupa de ser un espectador activo y no pasivo, de investigar, de leer, de prepararse, de estar en la escuela de espectadores, de estar dispuesto a todo eso que le va a ofrecer el artista desde el escenario. En ese caso, pues nosotros estamos en un camino, muchas de las otras escuelas que tenemos en Latinoamérica estamos en un camino porque no es fácil, y lo hacemos para esos pocos espectadores que quieren entrar en este universo, digamos, de la pregunta, de preguntarse un poco más y de disfrutar de otra manera todo lo que se propone en el espacio sagrado del teatro. Entonces seguiremos hablando de eso, del tema del espectador como ese individuo que tiene unas responsabilidades también. Y eso diferente a otro concepto que vemos mucho, sobre todo ahora, a través de las redes sociales, a través de esta idea de que cualquiera también se puede parar al frente de una de estas cámaras, de estos celulares y hablar del tema del espectador, pero más como consumidor. Sentimos que ahora solo importa como un cliente más también, entonces seguramente las empresas, las grandes compañías que necesitan de esas bases de datos, pues les está interesando ese espectador, pero más como un consumidor. Yo creo que es hora de profundizar en eso que estás haciendo, Jorge, y en estudiar un poco y preguntarse por ese espectador. ¿Es espectador? ¿Es público? ¿Es un prosumidor? ¿Es un consumidor? ¿Cómo lo estamos definiendo y hacia dónde vamos con esa categoría del espectador? Quisiera que me contaras un poco, aunque sé que es un tema que vamos a ampliar y a trabajar en otros momentos, pero cuéntame por favor un poco más sobre este tema del espectador y de la investigación sobre el concepto y la categoría de espectador. Exactamente. Está muy bien la observación porque el término parece muy sencillo, pero al mismo tiempo es muy complejo y hay distintos tipos de espectadores. Yo lo primero que me gustaría celebrar, Jacqueline, es que el espectador ha dejado de ser una omisión. Acá en la Argentina, durante muchísimos años, décadas, yo te diría siglos, el espectador fue una omisión. No se lo consideraba un sujeto, no se lo consideraba un sujeto de derechos o un sujeto complejo, ¿no? Por eso, de alguna manera, armamos esta asociación. Nosotros en Argentina tenemos asociación de dramaturgos, asociación de músicos, de escenógrafos, de directores, de actores, y no teníamos una asociación de espectadores. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no la había? ¿No? Y creo que esto va a crecer muchísimo. Digamos, esta capacidad nueva que tenemos de reconocer al espectador como un sujeto complejo, como un sujeto de derechos y además como un agente fundamental en la producción de discursos críticos en el campo teatral. Esto es muy importante, muy importante. Digamos que hoy podemos decir que la importancia de un campo teatral se mide no solamente por el teatro que hace y por el teatro que trae de otros países o por su institucionalidad, sino también por el público y especialmente por la capacidad de actividad que tiene ese público, ¿no? Lo que los sociólogos llaman una masa crítica, ¿no? Con la que se puede contar para hacer un montón de cosas. Yo pienso que en ese sentido
nosotros ya estamos hablando del poder del espectador, ¿no? De la fuerza del espectador. Ya no hablamos del espectador a secas, ¿no? Sino que hablamos de un espectador creador, un espectador crítico, un espectador gestor, un espectador multiplicador, ¿no? Un espectador investigador. Y por supuesto, está, digamos, todo este campo que se está desarrollando de a poquito implica que nosotros le hagamos las grandes preguntas filosóficas, ¿no? La pregunta por la política, la pregunta por la ética. Yo siento que las escuelas de espectadores llegaron para quedarse, ya son agenda de gobierno en distintos países del mundo. ¿Y por qué llegaron para quedarse? Porque la fuerza del espectador es fundamental en la constitución de las dinámicas culturales. Entonces, si nosotros logramos no solamente encauzar positivamente esa fuerza, digo esto porque esa fuerza puede ser muy negativa también, puede ser, yo te diría, hasta destructiva la fuerza del espectador. Entonces, si nosotros logramos encauzarla, logramos multiplicarla, vamos a hacer una gran contribución a la cultura, desde la gestión, desde las políticas culturales, ¿no? A mí, cuando yo empecé con la escuela, Jacqueline, en Buenos Aires, éramos 8 personas nada más y la gente, mucha gente me desahuciaba directamente, me decía, pero esto no va a andar, ahora que hay que estudiar para ir al teatro, ¿viste? Era como llevarlo al absurdo, ¿no? Y yo diría que hoy tenemos que tener en cuenta que el espectador es un sujeto fundamental de los campos culturales, no solo el espectador de teatro, estamos hablando también del espectador de cine, del lector de libros de poesía, o por ejemplo en Buenos Aires el año pasado abrimos el aula de lectores de poesía con Juano Villafañe, ¿no? Que es una experiencia muy parecida a la escuela de espectadores de artes escénicas, pero vinculada a específicamente la poesía en Buenos Aires, ¿no? Entonces, empoderar a ese sujeto, darle herramientas y convertirlo verdaderamente en un protagonista de los procesos culturales, políticos, sociales de nuestros campos culturales y nuestros campos teatrales, ¿no? La palabra espectador, en términos etimológicos, es una palabra que viene del latín, ¿no? Spectator, que si nosotros vemos la palabra latina, espectador quiere decir el que observa atentamente a la espera de que pase algo, ¿no? Es decir, la palabra espectador tendría esos 3 campos semánticos, ¿no? Tendríamos el campo del observar, el campo de poner atención, pero también el campo de, digamos, de la espera, ¿no? De estar en expectativa, en espera de algo que va a suceder. Fíjate que la palabra no alcanza para nombrar todo lo que hace un espectador, que hace muchísimas más cosas, pero no solo en la contemporaneidad, sino en toda la historia del espectador. Historia que todavía no está escrita, Jacqueline. Tenemos que hacer una historia de los espectadores en Medellín, hacer una historia de los espectadores en Buenos Aires, una historia de los espectadores en Latinoamérica, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que estamos complejizando nuestro concepto de la palabra espectador. Por ejemplo, asociándolo a otras palabras. Por ejemplo, espectador creador, espectador crítico, espectador gestor, espectador multiplicador, espectador filósofo, ¿no? Y por supuesto, acompañándolo también de algunas acciones que lo multiplican: espectador participativo, espectador ritual, espectador disidente, espectador performativo, ¿no? Entonces, yo creo que estamos descubriendo sobre la praxis, en el hacer, estamos descubriendo un campo
que no tiene techo, no tiene techo. Pero lo que me parece más interesante es que le está aportando a nuestros campos culturales, digamos, un futuro muy, muy grande, muy, muy grande. Y termino con esto, Jacqueline. Me parece que no hay que subestimar al espectador en tanto producción de pensamiento. Yo noto que, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos, la idea de obsérvense, le decimos a los espectadores, obsérvense viendo una obra de teatro en Convivio y obsérvense viendo otra obra en Tecnovivio. ¿Qué les pasa? Tomen conciencia de las experiencias, si es la misma experiencia, qué características tiene. Yo creo profundamente que estamos ante un espectador cada vez más pensante, un espectador cada vez más perceptivo, más inteligente, y eso va a generar un campo de multiplicación muy grande en el futuro. Yo te diría tarde o temprano. Cuando yo empecé hace 20 años con 8 personas a la escuela, la verdad nunca soñé que iba a tener una escuela con más gente. Al contrario, la sensación era esto no va para atrás ni para adelante, y sin embargo el hacer va encontrando el modo de hacer, ¿no? Por eso creo que es muy importante la paciencia y especialmente la pasión, transmitir pasión. Yo creo que cuando transmitís un poquito de pasión, hay algo al otro que le llama la atención, ¿no? Y que empieza entonces a sentirse atraído o capturado por una situación a la que antes no le daba bolilla, ¿no? Sí, Jorge, es increíble porque, bueno, después de todos estos años y todas estas indagaciones, los aportes, las investigaciones que has hecho y esa relación con los espectadores sobre el campo del teatro y esa observación y todo, pero ahorita pensar en el espectador como lo vienes también haciendo hace unos años, en esa investigación del concepto espectador y desde cuándo aparece y empezar como a rastrear todo eso, es otro campo absolutamente apasionante, porque es simplemente otra categoría, otra mirada, otra línea, y la verdad que es muy interesante, y bueno, hay que estar atentos a esa invitación que nos hagas como hacia esas lecturas, a los encuentros que podamos tener, porque el tema es absolutamente apasionante. Y en eso que tú decías, lo que uno empieza también a ver es que estamos hablando de construcción de comunidad, ¿no? Estamos hablando más que del mercadeo, de la oferta y la demanda. Lo que trabajamos en el teatro es la construcción de una comunidad, y por eso precisamente hay otras maneras de nombrarlo, otras maneras de hacerlo. Por eso cada lunes esa reunión tuya con estos 340 personas en 2 sesiones en un teatro es maravilloso, y es lo que ocurre cada noche cuando nos paramos en un teatro, en un centro cultural, a esperarlos, a que vengan 300 o vengan 50, y cómo esa relación con persona a persona, con poderlos saludar. Yo es lo que extraño muchísimo, es eso, pararme en la puerta del Ateneo y poder saludar a cada persona. Buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Eso es incomparable, y es para lo que trabajamos, pero es esa construcción. No estamos hablando en esta área de lo que trabajamos nosotros, no es el mercadeo, no es el mercado, sino la comunidad, y más hoy en día. O sea, ¿qué necesitamos? Tener este contacto, aunque sea podernos hablar, poder conversar, pero saber que hay alguien que está pensando en esto, que hay alguien que a quien le hacemos falta para podernos reunir y conversar. Jorge, maravilloso. Estamos pues llegando como a la parte final de esta primera conversación de muchas que esperamos tener muy pronto también, pero me dejas una cantidad de preguntas y de ganas de seguir metiéndonos por ahí, porque no podemos dejar que se acabe esa llamita, como llamamos también en el teatro, la llama del espacio sagrado del teatro, la llama de Porfirio Barbajacoff. Y es lo que tú dices: si no hay pasión, no hay nada, no podemos transmitir nada, no estamos, ¿a qué estamos jugando? ¿Cierto? Entonces, la verdad que me encanta, Jorge, muchísimas gracias por esta conversación. Vamos ya cerrando. Como les contábamos, pues
Queremos también seguir en contacto con todo el proceso que estás llevando en Buenos Aires, con estos nuevos proyectos, que nos cuentes muchísimo, que vamos a estar replicando, y tener relación con los otros colegas y amigos que tú nos estás juntando. Tú eres el puente para todas estas escuelas de espectadores que tenemos en Latinoamérica. Y precisamente para todos los amigos que nos siguen y nos acompañan en dar esta mirada a las escuelas de espectadores de Latinoamérica, les tenemos que recomendar, Jorge, esta revista que también sé que quieres mucho, y es la revista Paso de Gato. Esta revista es dirigida por nuestro gran amigo Jaime Chabó y todo su equipo en la Ciudad de México. Y en el número 70, para que lo busquen, ya sea física o también por internet a través de las redes de Paso de Gato, se ocupa de las escuelas de espectadores. Es una mirada a las escuelas que existen en diferentes ciudades de Latinoamérica. Aquí van a encontrar, por supuesto, un artículo de Jorge que se llama La Escuela de Espectadores de Buenos Aires, 2001 a 2017, cuando salió esta revista, un laboratorio de autopercepción teatral. Y asimismo, varias entrevistas y un recuento de lo que son las escuelas de espectadores en Brasil, en Perú, en Colombia, así que esperamos que realmente ustedes lo puedan disfrutar. Y les quiero compartir un fragmentico, porque precisamente de eso hemos venido hablando en esta entrevista con Jorge. Para el momento actual es muy interesante sobre esta reflexión del artículo de Jorge. Vamos a escuchar esto. Nadie va al teatro para estar solo. La reunión teatral consiste en vivir con los otros, sentir, mirar, emocionarse, interactuar, discutir con los otros. Es una reunión de cuerpo presente, aurática, territorial y efímera, que no se deja intermediar tecnológicamente por la televisión, por la radio, el cine, la red digital o cualquier otro mecanismo de sustracción del cuerpo presente, porque desaparece en esencia, perece transformada en otro tipo de acontecimiento. En el teatro no se puede sustraer la presencia de los cuerpos vivos, del artista, del técnico, del espectador. El teatro no se deja enlatar ni capturar con máquinas, de la misma manera que no se puede detener en el tiempo. Un fragmento de lo que Jorge nos comparte en esta revista, y que bueno, ya hemos venido hablando en esta entrevista de esos conceptos y de lo que es o no el teatro, el convivio y estar en esa presencia viva del actor y del espectador. Jorge, estamos ya cerrando esta conversación. ¿Qué quisieras compartirnos un poco antes de terminar esta primera parte? No, yo agradecerte enormemente, Jacqueline, la posibilidad, primero, de la amistad, de este puente entre Argentina y Colombia, entre Buenos Aires y Medellín. Yo creo que hay mucho por hacer, tenemos mucho por hacer, mucho para pensar. No, insisto, no tenemos techo en este tema y creo que estamos trabajando para ir construyendo un futuro cada vez más grande. Deseo profundamente que esta pandemia se termine y que podamos volver a la actividad teatral, y ojalá sea pluralismo. Yo me imagino, Jacqueline, la primera función a la que vaya, no sé, me voy a pasar llorando toda la función. Supongo que primero por la emoción del reencuentro convivial con los actores y con los espectadores y con los técnicos, pero también porque recién ahí vamos a tomar una dimensión de todo lo que nos pasó. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias por este rato. Les queremos contar a todos que pues pronto vamos a tener a Jorge también en otros proyectos del Ateneo. Estén muy atentos para los directores de artes escénicas, para los colegas de la maestría que hicimos juntos también y que Jorge nos acompañó. Un poco ya unos espacios más de análisis, más de investigación, pero ahí vamos a estar como siempre desde el Ateneo tratando de generar también estos puentes para seguirnos queriendo. Esto es una red de afectos que seguimos construyendo y fortaleciendo en Iberoamérica y que queremos compartir con muchísimos de ustedes. Jorge, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte para ti, para tu familia, y seguro que nos tenemos que ver muy pronto apenas todo esto pase. Muchas gracias, Jacqueline, muchas gracias a Cristian, muchas gracias a Néstor, un gran abrazo. Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado en este especial de la Escuela de Espectadores de Medellín, que tú ayudaste a fundar y que sigue viva a través de las redes sociales, con toda la gente bonita, con los artistas de artes escénicas y con todos los espectadores que nos acompañan.
A todos ustedes, muchas gracias por seguirnos acompañando en esta diversidad cultural que nos propone el Ateneo Porfirio Barba Jacob y sobre todo en este espacio donde conocemos la experiencia de otras escuelas de espectadores de Latinoamérica, pero también de los creadores, de los gestores, de los directores y directoras de teatro que siguen trabajando, que siguen creyendo en mantener viva la llama del espacio sagrado del teatro. Nos vamos a encontrar muy pronto con otra conversación. Compartan esta conversación con sus amigos e invítenlos a que nos sigan a través de las redes sociales, sobre todo del Facebook del Ateneo Medellín. Gracias por estar con nosotros y recuerden, vive la diversidad en casa. Un proyecto de la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob. Vive la diversidad en casa.